lesión renal. No viene por lesión renal. O sea, esto quiere decir que tiene una precedencia de síntomas, de signos, de enfermedades que llevan al riñón a lesionarse. Y probablemente, si lo entendemos, los otros 4 temas que están ahí, se nos va a ser bien fácil entender, ¿no? Porque la lesión renal, como acá dice, bien práctico, es una pérdida bruta de la función expresado en la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Avánzale, por favor. El mito es de que esto está en base al valor de la creatinina. O sea, si su creatinina se eleva, entonces usted dice, hay lesión renal. Pero van a darse cuenta que desde la definición ya podemos darle otro enfoque. A ver, avánzale, por favor. Ahí está, miren, ve. Dice, para yo pensar en una lesión renal, yo tengo que ver un aumento de la creatinina hasta de 0.3 desde el valor inicial entre 48 horas. O puedo también decir que puede haber un aumento de la creatinina de 1.5 veces el valor inicial, o puedo, ahí está bien el último, que dice que el volumen de orina sea menor de 0.5 mililitros kilo hora. En términos directos, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se define que un paciente tenga menos de 0.5 mililitros kilo hora? ¿Cómo se dice? ¿Anuria? ¿Oliguria? ¿Cuál sería? Anuria, ¿no? El término es anuria. Cualquier valor en ese aspecto es anuria. Es un valor en anuria. Independientemente que hay un poquito ahorita, ¿no? Pero es anuria. ¿Durante qué? Las 6 últimas horas. Entonces, no solamente usted tiene que enfrascarse en el término de la creatinina, sino usted tiene que ver el volumen de la orina. ¿Ok? Pero doctor, todo esto se va a entender un poquito mejor así. A ver, vamos. Allá estos son algunos datos que hay que tener en cuenta. Miren, si un paciente llega a hacer lesión renal, usted tiene 25% más de probabilidades de que este paciente fallezca. Así es simple. Este paciente llega a lesión renal, hay 100%, mire, ve, de que esa lesión sea para siempre, crónica. Entonces usted tiene, ahora, doctor, vamos a hacer el tema siguiente, hacer ITU. Infección renal en niños puede generar lesión renal, puede generar cicatrices renales. Entonces, ¿quiere decir que puede llegar a eso? Sí, también puede llegar a eso. ¿Ok? Avánzale, por favor. Y entonces, acá están. ¿Cuáles serían las causas de lesión renal? Y usted puede ver ahí bien fácil, ¿no, doctor? Fácil, pero doctor, mire, ve. Prerrenal es lo más que se ve, prerrenal. Prerrenal antes del riñón, aquí. ¿Ok? Antes del riñón, prerrenal. Eso es la mayor cantidad de veces. Y es por el motivo principal por el cual a veces nosotros mismos fallamos en el manejo y en el tratamiento del paciente. ¿Ok? Prerrenal. ¿Cuál es el siguiente? Renal. O sea, problemas dentro del mismo conformación histológica del riñón. ¿Ok? ¿Cuál es la unidad así principal del riñón? La nefrona. ¿O correcto? Entonces, ahí debe haber un problema. Ahí probablemente hay un problema. ¿Y cuál es el otro? Postrenal. Tanto para el adulto como para el niño, igualito. Igualito. ¿Ok? La diferencia nomás son las causas que diferencian. Por ejemplo, en el caso del adulto se da pues cirrosis hepática, ¿no? Por alcohólico, ¿no? ¿En el niño vamos a pensar en eso? No, ¿no? ¿En qué pensaríamos en el niño? Que sea hepático, ¿no? Que le cree una insuficiencia hepática, que le genere una hipertensión portal. Tal vez una tumoración desde el nacimiento, ¿no? Lesiones post-hepatitis, tal vez, ¿no? Entonces, los mismos criterios, pero la diferencia de las causas que corresponden a los niños. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el primero, que dice prerrenal. Avanza. Cuando usted ve las causas de lesión prerrenal aguda, avanzale, usted va a entender de que va a haber un problema a nivel de la perfusión renal.
va a disminuirse la perfusión renal. ¿Ya? ¿En dónde? Específicamente en esta arteria, en la arteria renal. La arteria renal transporta, o sea, llega ahí sangre, ¿verdad? Esa arteria renal va a disminuir su perfusión por tres motivos. ¿Cuáles son? Uno, va a disminuir el volumen circulante. Dos, puede haber vasoconstricción renal. Y tres, puede haber obstrucción de la misma arteria renal. ¿Ok? Pero la obstrucción es aquí. ¿Ok? Ya. Entonces, tres causas para pre-renal diplórico. Una, que haya disminución del volumen circular efectivo. Dos, que haya vasoconstricción renal y no le deje pasar la sangre. Y tres, que por alguna situación haya una obstrucción de la arteria renal. ¿Ok? ¿Cómo se va a ver esto? Miren, cuando vemos volumen circulante efectivo, avánzale por favor. Usted tiene que recordar lo siguiente, que cuando tiene la sangre y usted lo centrifuga, usted en la sangre ¿qué tiene? Tiene eritrocitos, tiene glóbulos rojos. También ¿qué tiene? Tiene plasma y plaquetas. ¿Ok? Y sigue por favor. ¿Qué más tienes ahí? El plasma, ¿por qué está conformado? Por agua. ¿No? Entonces, cualquiera de ellos se ve involucrado, entonces puede generar un problema a nivel de la perfusión. ¿Ok? ¿Avanzamos? Entonces, esta lesión prerenal, cuando vamos de la disminución del volumen circulante efectivo, que es lo que estamos viendo a nivel de la arteria renal, se va a dar por todo este tipo de situaciones que vemos. Vamos a explicar uno por uno. Es cierto, ya no funciona. Muy bien. El corazón es el que bombea la sangre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasaría si el corazón se vuelve insuficiente? Ahí como estamos viendo, hay una insuficiencia cardíaca. ¿Podrá expulsar, podrá botar la misma cantidad con la misma fuerza la sangre? No, ¿verdad? No. O sea, quiere decir, doctor, si mi corazón en estado ok, aurícula derecha, ventrículo derecho pasa al pulmón, el pulmón regresa, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, llena toda la sangre oxigenada, se estira el ventrículo izquierdo y lo bota hacia todo por la aorta hacia todo el sistema. ¿Ok? Entonces, al botar, doctor, lo bota, vamos a ponerle con una fuerza de 20. ¿Está bien? 20. Pero si el corazón está insuficiente, ya no podrá bombearlo a 20, ¿verdad? Lo bombeará hasta 10. Vamos a poner. ¿Está bien? O sea, ha bajado la fuerza con la que la sangre va. Quiere decir, y esa sangre, esa valoración, le vamos a denominar gasto cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Alguien se recuerda cómo se define gasto cardíaco? A ver. La cantidad de volumen que movía la sangre por minuto. Muy bien, pero ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Muy bien, o sea, el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo es, o sea, cuando usted ve la fórmula, a qué es igual el volumen sistólico? O mejor dicho, el gasto cardíaco. El volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Ok, el volumen sistólico. El volumen sistólico es lo que decía, ¿no? Todo el volumen que bota el corazón del ventrículo izquierdo lo bota. Eso, multiplicado por la frecuencia cardíaca, es el gasto cardíaco. Pero si el corazón está insuficiente, el gasto cardíaco es menor. Si el gasto cardíaco disminuye, por obvias razones, usted va a tener que la presión de las arterias disminuye. Obviamente disminuye. Y la presión de sangre que pase por aquí, por esta arteria renal, ¿también disminuirá? Disminuirá. El volumen efectivo circulante disminuye. Habíamos dicho, todo aquello que disminuye por acá es un problema, ¿verdad? A ver, retrocede por favor a ver la causa, otra vez, un poquito más. Ahí. Volumen circulante efectivo. Todo lo que haga que disminuya el volumen circulante efectivo va a generar, ¿qué cosa? Lesión renal, prerrenal. ¿Queda claro? Muy bien, vuélvelo de nuevo. Muy bien, entonces,
Uno de los puntos sería que el gasto cardíaco disminuye. Acá al final ustedes están viendo que hay un término, dice en shock. Por ejemplo, el caso del shock séptico. ¿Ok? El shock séptico tiene afectación del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco ha bajado, baja la presión arterial, por ende se compromete, ¿qué cosa? El volumen efectivo circulante. ¿Queda? Y si el volumen circulante efectivo disminuye, hay la posibilidad de que hay lesión renal. ¿De qué tipo? Pre-renal. Entonces esta partecita ya la entendimos. Tema del corazón. Si el corazón no está funcionando bien, puede fallar nuestro riñón. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender, ¿no? Va a depender mucho. ¿Qué otra cosa también podría fallar? Claro, la presión venosa central, o sea, el lado derecho del corazón. Cuando el niño es muy pequeñito, prácticamente el corazón funciona como uno solo. Pero va creciendo, ya 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 8 años. Ese niño ya se va convirtiendo, ya va separando sus dos funciones, ¿no? El lado derecho del lado izquierdo. Genera un problema de presión venosa central. O sea, el lado derecho cae, ¿cómo se llama? Se aumenta. Si hay mayor congestión venosa, probablemente, acá, ¿no? Si acá hay congestión venosa, estamos hablando ya no de la arteria, sino de la vena renal, hay congestión venosa. Esta congestión venosa significa que no avanza hacia el lado derecho, se congestiona. Como acá obstruye, la sangre tampoco intercambia en esta riñón. ¿Correcto? Entonces, aumenta la creatinina, disminuye la fibresis. Todo este lado ya comprendido, queda claro. Ahora vamos al lado del hígado, como les decía. En el caso del hígado, tenemos otra parte importante. Producción de una proteína importante que se llama albúmina. Si hay falla hepática, si existe insuficiencia hepática, si existe alguna lesión que produzca, que haga que el hígado no trabaje como tal, va a haber disminución de la producción de albúmina. ¿Queda claro? ¿Y para qué les sirve la albúmina dentro de lo que es el torrente sanguíneo? ¿En qué ayuda? ¿Se recuerdan? A la presión oncótica. Quiere decir, doctor, que si la albúmina disminuye, la presión oncótica cae, ¿no? Y al caer, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede suceder al caer la presión oncótica? ¿Qué cosa es la presión oncótica? ¿Para qué sirve la presión oncótica en el torrente sanguíneo? Para mantener el volumen intravascular, hacer que ese volumen que está intravascular no se fugue hacia otros lados, ¿no? Como el tercer espacio, por ejemplo. Pero si la albúmina está baja, entonces esa concentración, en este caso, esa presión oncótica va a caer. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque yo tengo una lesión a nivel hepático. Entonces, si tengo una lesión a nivel hepático, progresivamente va a disminuir la albúmina. Y la albúmina, al disminuir, va a haber una disminución de la presión oncótica. La disminución de la presión oncótica, ¿qué va a generar? Igualito, disminución de líquido del volumen circulante, ¿no? Entonces, este volumen circulante también va a generar, ¿qué cosa? Lesión renal aguda prerrenal. ¿Y cuál es el más común, doctor? Este de aquí. Lo que decíamos en el enunciado al inicio, ¿no? Diarrea. Paciente con diarrea, vómitos, ¿no? Cae el volumen. Y entonces de ese complejo que habíamos visto, sangre, eritrocitos, plasma, ¿no? Dentro del plasma el agua, ¿no? El agua comienza a caer porque hay pérdida. Volumen sistólico cae, el gasto cardíaco cae, y todo lo que hemos visto desde el gasto cardíaco, entonces la disminución del volumen circulante efectivo disminuye. Entonces, quiere decir, chicos, ya estamos entendiendo que si hay hipovolemia, si hay deshidratación, la posibilidad de que eso genere
a la larga una lesión renal es alta. Y yo lo voy a observar por dos motivos: disminución de la diuresis y aumento de la creatinina. Entendiendo que la diuresis va a ser uno de los primeros signos que uno puede observar. ¿Ok? Igualito en todos los casos de shock, tanto shock séptico, shock cardiogénico o hipovolémico. Todos ellos son lesión renal aguda prerrenal. ¿Pero de cuál de los tres tipos? De la disminución del volumen circular efectivo. ¿Ok? Ahora avanzamos. ¿Cuál era el otro? Retrocede, si no, vamos para que recuerden. Ahí. Si esta arteria renal, doctor, hay una vasoconstricción. ¿Ok? Avanza. Ahí. Si hay vasoconstricción en la arteria que ingresa, que vendría a ser la arteria aferente, o en todo caso, en la arteria eferente, en la salida. Y en la salida puede ocurrir dos situaciones todavía. O bien vasodilata o bien vasoconstrige. Igualito también aquí. ¿Quiénes están más implicados en esa parte? Medicamentos. AINES. Entonces, ¿quién no se ha tomado un ibuprofeno, no? Un naproxeno, ¿no? Pero a veces ya va el quinto día y siguen tomando su naproxeno, ¿verdad? Es un poquito como que no va, ¿no? Porque se supone que usted está viendo que puede generar una lesión renal solamente porque por hacer una vasoconstricción a nivel de la arteria aferente. ¿Qué otros medicamentos pueden ser, pero ya a nivel de la arteria aferente? Los IECAS, por ejemplo. Los IECAS también pueden generar ese problema. Entonces, fármacos que pueden generar lesión renal, ¿ok? Que pueden generar lesión renal y que están afectados estrictamente a nivel de la arteria aferente o a nivel de la arteria eferente, generando una disminución o de las prostaglandinas o de una disminución de la vasodilatación o también a nivel de la presión glomerular. Disminuye tasa de filtración glomerular. Todo esto está fuera del glomérulo, por eso le llamamos prerrenal. Y lo otro era, y lo último era, la obstrucción de la arteria renal. En esto más tiene relación con pacientes adultos. Entonces, prácticamente tanto el tema anterior, el tema de obstrucción de la arteria aferente o de la eferente, vasoconstricción de la arteria aferente o eferente, y disminución del volumen circular efectivo son los dos más conocidos en el caso de los niños. ¿Ok? Entonces, esto nos ayudaría a entender el tema de lesión renal prerrenal. Ahora, ¿sería el siguiente? ¿Cuál sería el siguiente? Avanza. Entonces, ahora sería, ya hablamos de todo lo que es prerrenal. Ahora, renal. ¿Vamos? En el tema de lesión renal intrínseca o renal, bueno, ¿no? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué situación vamos a tener? Dos causas principales. ¿Cuáles son? Lesión tubular y lesión glomerular. Esto es estrictamente dentro del riñón, o sea, dentro de su unidad funcional conocida como nefrona. ¿Ok? Debe haber lesión aquí, doctor. Debe haber lesión aquí, doctor. ¿Ok? Por eso dice lesión tubular o lesión glomerular. Una de las dos situaciones nos va a generar una lesión renal intrínseca o lesión renal propiamente dicha como tal. ¿Ya? Renal. Avanzamos. Entonces, tubular. ¿Dónde van a ser estos problemas de las lesiones tubulares? Las lesiones tubulares van a darse acá, a este nivel, ¿ve? Y van a ser dos tipos. Uno, la necrosis tubular aguda, que están viendo ahí. Necrosis. Cuando dicen necrosis, ¿qué significa? ¿Qué entienden por necrosis? Tejido necrótico, dice. Muerto, tejido muerto, ¿no? O sea, ¿para qué? Quiere decir que toda esta zona comienza ¿a qué? A morir. Toda esta zona de aquí muere, se destruye, ¿no? Entonces, por necrosis tubular aguda. ¿Quiénes están implicados en esto? Uno, puede suceder por disminución de la perfusión renal
prolongada. O sea, quiere decir que si no le estamos dando el nivel necesario de perfusión renal como prerrenal, puedo generar una lesión renal. ¿Ok? ¿Y quiénes están implicados en necrosis tubular? ¿Quiénes? Miren ahí. Por medicamentos. ¿Quién está pegadito ahí? Aminoglucósidos, ¿no? Vancomicina. Actualmente, cuando ustedes hagan internado, se van a dar cuenta de algo muy interesante, que, o sea, ya usar vancomicina, meropenem, es casi como decir ir a la farmacia. Si que en la farmacia venden, seguramente lo compran, ¿no? O sea, tan simple de indicar ya, o sea, ya nadie tiene un poquito de duda, ni siquiera hace un análisis, ¿no? Ya de frente dice, como no funciona el otro, y sigue con fiebre, vancomicina, meropenem. Listo. ¿Y quién tiene una relación con necrosis tubular? Vancomicina. Un aminoglucósido que se conozca, o dos, gentamicina, uno, otro, amicacina, muy bien. Medicamentos que pueden generar, ¿qué cosa? Necrosis. Entonces, si yo en el niño uso un medicamento, estos tipos, necesito tenerlo en qué nivel? Bien dosificado, ¿no? ¿Cuánto le corresponde al niño? Dice en la farmacia, de media cucharita. O una cuchara y media, es decir, ¿no? O un cuarto de cucharita. ¿Cómo es la dosificación que debe tener un medicamento en un niño pediátrico? Un pediátrico, ¿cómo es? Por kilo de peso. Fue el más exacto y preciso, casi la gran mayoría de medicamentos tienen que hacer esa relación para poder dosificar de la mejor manera y evitar problemas con respecto sobre todo a la función renal. ¿Ok? ¿Qué otras situaciones pueden generar necrosis tubular? Pigmentos. ¿De qué tipos? Hemoglobina y miohemoglobina. Hemólisis. Cuando hay hemólisis puede generar necrosis. O sea, por eso yo estoy repitiendo varias veces ese término para que ustedes entiendan que la zona de, ¿cómo se llama?, afectada realmente se muere, realmente está dañada totalmente. Ahora, ¿y por qué aún a pesar de que es nefrotóxico, o en todo caso, a pesar de que produce una necrosis tubular, cómo vive ese riñón? ¿Cómo logra vivir ese riñón? La pregunta es simple, ¿no? ¿Cuántas nefronas tenemos en un riñón? A ver, vamos. Las chicas, ¿cuántos dicen? ¿Cuántos números? ¿Cuántas nefronas hay en un riñón? Más o menos, así al azar. ¿50? Ya, vamos a buscarlo entonces. Chequen. ¿Cuántas nefronas aproximadamente hay en un riñón? Un aprox. Y si alguien tiene un poquito, como estamos en pediatría, le pones ahí, ¿no? ¿Cuántas nefronas hay en un niño de 6 meses? Otro en un niño de 3 años. A ver, vamos a ver. Porque, doctor, si se muere, entonces ya pues prácticamente la función renal estaría pues destruida, ¿no? ¿Cuántos se encontraron? ¿Cuántos? 2 millones. A ver, ¿alguien más tiene otro dato? ¿Qué dice Wikipedia? No, ahora ya usamos IA, ¿verdad? ¿Qué IAs conocen? ¿Qué IAs usan? ¿ChatGPT? ¿El único? Gemini. ¿Usan Kimi? Kimi es muy bueno. Kimi K2. El OpenAI, pero a veces se cae, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos? Oye, ¿han buscado las nefronas?
están ahí entrando a charla. 2.7 millones más o menos, ¿no? 2.7 millones al nacer, dice, ¿no? Entonces, obvio, ¿no? ¿Cuántos de ellos estarán afectados? Probablemente, no sé, 50.000, 30.000. Entrarán en este proceso de necrosis tubular. Y probablemente irá cayendo progresivamente, dependiendo de lo que tiene el paciente, irá cayendo, ¿qué cosa? Nuestra, ¿qué cosa? Función renal. O nuestra tasa de filtración glomerular, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la lesión de la necrosis es a este nivel. Ahora vámonos al otro lado. La otra causa, ¿cuál era? Nefritis, ¿no? Nefritis. Itis, ¿qué significa? Inflamación. Ahí no muere, ahí solo se inflama. Pero igual, ¿no? Igual. ¿Quiénes producen todo este problema de nefritis intersticial aguda? ¿Quiénes? Otra vez. Beta-lactámicos. ¿Cuántas veces usan ceftriaxona? Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? AINES, otra vez, ¿ve? Doctor, el AINES, si no era por el otro lado, por el prerrenal, el AINES lo logra también por el lado renal. Dos lados, AINES. ¿No? Bien categórico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el UpToDate, en una de sus recomendaciones así a gran escala, dice, no, nunca jamás use dos AINES. Claro, tiene razón, ¿no? O sea, ¿cómo podría usted usar un ibuprofeno y junto con un naproxeno, tal vez, ¿no? ¿Qué estaría generando, no? O le pone diclofenaco en ampolla y se toma un ibuprofeno. Bien. Entonces ya sabe dónde puede generar la lesión, ¿no? Tanto a nivel prerrenal como a nivel renal. ¿Y dónde? Como una nefritis de tipo intersticial. ¿Ok? Entonces, y esta lesión, por ejemplo, acá cuando ya observamos un poquito, ¿no? De las reacciones que va a tener a nivel inflamatorio. Miren lo que va a presentar, ¿no? Fiebre, rash, alérgico, eosinofilia. ¿De qué estamos más o menos pensando? Porque cuando tiene esta triada de fiebre, rash y eosinofilia, ¿con qué tema estamos entrando a pensar? ¿Qué tipo de problema estamos pensando? Alergia a medicamentos, cuando ustedes han visto alergia a medicamentos y hacen reacciones de este tipo, ¿no? Ya más o menos podemos entender que tiene que ver con nefritis intersticial. Muy bien, avanzale por favor. Era tubular lo que habíamos visto, ¿verdad? Ahora entonces vamos a ver la parte de lesión glomerular. Lesión glomerular. O sea, ya no estamos hablando solamente de la arteria deferente, sino ya de todo el ovillo y de la cápsula de Bowman, ¿no? Que probablemente ahí haya algún tipo de lesión. Ahí debe haber algún problema, doctor, que esté generando para que genere al final una lesión renal aguda, de tipo intrínseca o renal propiamente dicha como tal. ¿Quiénes están incluidos ahí? Otra vez, glomerulonefritis, itis. Inflamación. ¿De qué? Del glomérulo. ¿A qué nivel? Bueno, acá podríamos ver, doctor, que hay varios niveles en donde podría estar inflamado este tipo de situación. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando esto se inflame? ¿Qué función cumple estos fenestras, estas partes que tienen que ver con la cápsula? ¿Qué función tienen que ver? ¿Qué función tienen que hacer? ¿Se recuerdan? ¿Qué función cumple esa cápsula? Y que ahora se va a alterar porque está inflamado y va a generar el ingreso hacia los túbulos de estos elementos. Acá estamos viendo. ¿Qué cosa van a ver? Proteína. Esta proteína no debería pasar por ahí. No debería pasar por ahí. Y como hay una inflamación de estas fenestras que están aquí viendo, van a explicarse cada uno de los casos, porque ustedes han escuchado glomerulonefritis postestreptocócica, glomerulonefritis por distintos motivos, ¿verdad? Entonces van a ver que en cada uno de ellos
hay inflamación de esa zona. Si hay inflamación de esa zona, puede generar el pase de la proteína. Pase de las proteínas. Si hay pase de proteínas a este nivel, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Ya se va a la orina. ¿Y la orina qué va a aumentar? Va a haber proteinuria. ¿Ok? Mira, después acá le pone triada de una glomerulonefritis. Proteinuria, glóbulos rojos. Claro, también podría pasar los glóbulos rojos. Y como no pueden pasar tan bien, entonces al momento de pasar esa fenestra, se rompen o se lesionan. Va a pasar el glóbulo rojo y cuando yo lo vea en el microscopio, o sea, ya en la orina, voy a ver un glóbulo rojo roto o partido, ¿no? Cilindros, a eso le llaman cilindros. Cilindros de glóbulos rojos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? En cambio, cuando vemos la lesión glomerular desde el punto de vista microangiopático, trombótico, es que en estas zonas de acá haya trombos que logren cruzar, que traten de cruzar hacia la zona aferente, hacia la zona tubular. Y van a poder observar en qué casos, en qué situaciones. Cuando se altera la coagulación, cuando hay un tipo de síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Y cuando también hay púrpura trombocitopénica. Y ahí es donde ustedes van a poder observar siempre esta triada microangiopática trombótica. ¿La lesión dónde se dio? En el glomérulo. Se da la lesión en el glomérulo para un síndrome de tipo hemolítico urémico. La lesión está en el glomérulo. ¿Ok? Avanza por favor. ¿Y cuál sería la última causa? La postrenal. En la postrenal es más fácil y se da más en adultos, sobre todo la baja. A ver, vamos. Usted va a ver obstrucción del tracto urinario superior, obstrucción del tracto urinario inferior. O sea, quiere decir, doctor, que haya situaciones aquí, tumores, lesiones. En el caso de los niños, pueden ser malformaciones congénitas, ¿no? Que se logren encontrar y que generen progresivamente lesión en el riñón. Pero algo muy interesante va a suceder acá que vamos a aprender. Avánzale, por favor. La obstrucción, por ejemplo, a nivel superior, como ustedes pueden observar aquí, puede haber, por decir, una lesión, un tumor, puede haber una malformación en esa zona que esté obstruyendo la salida de la orina y que eso genere un reflujo hacia el riñón y que eso genere a la vez también un problema. Cuando nosotros queremos ver ese problema a nivel de la función renal que habíamos visto o a nivel de la creatinina, no lo observamos, no lo vemos. ¿Y por qué sucede eso? Porque generalmente esto se da hacia un lado del riñón, en un lado del riñón, y el otro lado está sano. Entonces hay un tema de compensación. Ustedes habrán escuchado por ahí que cuando hay niños que tienen un problema de esto renal, pierden un riñón y están supeditos de hacer trasplante renal, generalmente, ¿quién se ofrece a regalarle su riñón? ¿Quién? Los padres. No, o sea, no es los padres, ¿no? Es la madre, ¿no? La madre, la mamá. O sea, bueno, algunos dicen, no, mi mamá no creo. Pero la gran mayoría de mamás, o sea, tienen ese concepto, ¿no? Fuerte, ¿no? Para con sus hijos, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? Porque estos niños viven generalmente dializados. O hacen diálisis peritoneal o hacen hemodiálisis. ¿Alguno de ustedes aquí tiene familiares que se hacen hemodiálisis? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿De verdad? Y es raro, ¿no? Es un sesgo, es un sesgo. Los que hacen hemodiálisis generalmente se hemodializan 3 veces a la semana o hasta 4. En algunos casos se dializan mañana y tarde. O sea, de su casa, lo que están tranquilos, van al lugar donde tienen que dializarse, desconectan todo el equipo, 2 horas o 3, limpiando, haciendo el efecto de su riñón, y bueno, ¿no? Ahora en adultos, bueno, la mayoría que uno puede observar cuando entra a una unidad de diálisis o de hemodiálisis, la mayoría son ya de edad, ¿no? Son personas
como dicen los grandes maestros, ya han vivido ya. Pero imagínate todo ese concepto en niños. Dolorosos. Niños, o sea, niños de 8 años, de 7 años, que son chiquititos porque no crecen, porque tienen toda una situación para explicar con respecto al riñón, ¿no? Y tienen que dializarse, algunos mañana tarde, algunos diario. ¿Y quién dializa? En Huancayo, ¿quién dializa? En Huancayo. ¿Dónde han visto que se dialice en Huancayo? En de salud. En la salud tiene 6 máquinas, ¿no? 6 máquinas. ¿Para qué cantidad de pacientes? Y no tiene para niños, ¿verdad? O sea, si un niño acá en Huancayo requiere hacerle diálisis, no se podría. Le harían diálisis peritoneal, esas con bolsas que se hacen, ¿no? Pasa por el peritoneo, es como pasarle suero, ¿no? Y luego de nuevo, ¿no? O sea, todos los días. Eso podría ser una ayuda hasta encontrar el riñón. Y de pronto mamá dice, no, ya no puedo verlo a mi hijo así, ¿no? Entonces mejor te trasplanto mi riñón. Saco mi riñón y te lo doy a ti, a mi hijo, ¿no? Como es su hijo, de hecho esa relación genética, no va a haber mucha reacción y el niño lo va a aceptar solo, ¿no? Y la mamá se va a quedar con un solo riñón. O sea, puede vivir con un riñón, podemos vivir con un riñón. Sí podemos vivir también con un pulmón, ¿no? Pero es un poco más difícil, pero con un riñón sí se puede vivir. Entonces, por eso que en este caso, si se obstruye un lado, usted dice, pero doctor, la creatinina está normal, la función está normal, orina normal, ¿no? ¿Por qué no encontramos? Porque probablemente el otro lado está haciendo toda la función que este riñón de aquí no está sucediendo. Entonces, la lesión renal, postrenal, en todo caso, es aquella que genera obstrucciones extrínsecas. Y en el caso de niños, puede ser malformaciones congénitas, puede haber tumoraciones. A veces hay tumoraciones que están alrededor, ¿no? O sea, que generan esa obstrucción también. Y esos pueden generar, ¿qué cosa? Dos situaciones. ¿Qué cosa? Hidronefrosis. Y la hidronefrosis también es un punto muy importante que uno tiene que entender, por el cual tu paciente puede estar haciendo también lesión renal. Avánzale, por favor. En cambio, en los casos inferiores, si no es para el caso de los niños de tipo tumoral o tipo malformación, en los adultos es más común ver eso, en los adultos. Aparte de la vejiga neurogénica, ustedes habrán visto cuando hay niños que nacen con problemas en la columna, ¿no? Nacen con toda la columna, la médula espinal se puede observar al final. ¿Se recuerdan cómo se llama eso? Espina bífida es uno, otro. Mielomeningocele, por ejemplo, entonces lo operan, ¿no? Después de operar se dan cuenta que las fibras a veces no han logrado, o sea, no logran realizar su función como tal, ¿no? Y genera una vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, eso también puede generar ese problema de función renal o lesión renal. Muy bien. Avancen, por favor. Entonces, si usted observa, las causas de la lesión renal nos lleva a pensar que no existe pues un tratamiento exclusivo para la lesión renal. Vamos a tener primero que definir si esta lesión renal era prerrenal, era renal o posrenal. Y de acuerdo a eso, darle el tratamiento. Pero lo que sí usted va a poder observar es de que hay una disminución de la función renal que se evidencia en poca cantidad de orina. ¿Queda claro? Eso ya desde la definición estaba claro, ¿verdad? Disminución del volumen urinario. ¿Por qué se producía el edema? ¿Por qué se producía el edema? Muy bien, porque el hígado, en este caso probablemente el hígado, esté fallando, no esté generando la albúmina necesaria, y eso puede generar una disminución de la presión oncótica y esto genere edemas. ¿Ok? ¿Y los edemas dónde se pueden dar? En el tercer espacio. Después, ¿dónde más?
el mismo hígado, o sea, una hepatomegalia. Después, ¿dónde más? ¿Dónde más se iría el agua? ¿Dónde más? Y dice, pero no orina, doctor, pero y eso que ya le he puesto 2 litros de agua por el endovenoso, ¿no? Intestino, ok, fuga intestinal, ¿a dónde más? Y de pronto ya el chiquito, necesita oxígeno. Le toman una placa, lleno, ¿no? Está lleno de líquido acá. Sobrecarga hídrica, crépitos. ¿No? Entonces ese paciente se sobrecargó porque la presión oncótica estaba en el suelo. ¿Por qué hay hipertensión arterial? Eso sí lo hemos visto en la otra partecita, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es lo que se presentaba en todos los casos? ¿Qué se presentaba en todos los casos? Hemos visto disminución del volumen circulante efectivo. Pero doctor, cuando hay disminución del volumen circulante efectivo, hay una contraposición de algo que sucede. Porque tu organismo no te deja morir, tu organismo siempre va a estar contigo hasta el último momento de tu vida. Él te va a acompañar hasta el último momento, va a reaccionar. ¿Ok? Te va a decir, no. Si es que hay poquito sangre que está viniendo, yo le mando una información a quién. ¿Quién va a reaccionar acá? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, claro, detecta que hay poco líquido. Entonces, ¿qué hace? Dice, no. Mediante esto voy a ver angiotensina 1, angiotensina 2. ¿Y qué cosa voy a hacer? Que todos los vasos sanguíneos estén vasoconstricción. Y eso va a hacer que se eleve la presión. Hipertensión arterial. Ya, o sea, ahora van a ser necesarios que se memorice. No, si usted lo entiende bien la fisiopatología, usted tendría por sí solo que sacar de estos datos, ¿no? No tendría por qué usted memorizando. Si sigue complicándose la situación, ¿por qué entraría en somnolencia, confusión, convulsión? ¿Por qué? Si la creatinina está aumentando, con él, ¿quién también está aumentando? Su amigo, que cuando ponen ustedes examen de orina, cuando piden examen, ¿qué piden? Así, ¿no? Hemograma, hemoglobina, todo, ¿no? Marca, después, ¿qué más dicen? Glucosa, urea, creatinina, ¿cierto? Todo, ¿cierto? No hay nada que me diga que no. Glucosa, urea, creatinina, ¿eh? ¿Quién es su pata de la creatinina? La urea, ¿no? Si la creatinina aumenta, la urea también aumenta, pero doctor. Y si aumenta la urea, ¿qué va a suceder a nivel neurológico? Va a haber afectación de su estado de conciencia. ¿La afectación de estado de conciencia es confusión? Claro que sí. ¿Somnolencia? Claro que sí. Convulsiones ya es algo peor, ¿no? O sea, está entrando en una etapa encefalopática. ¿Por culpa de quién? De la urea. ¿Tendrá que memorizarse eso? No, pues ya usted está entendiendo que tiene que ver con toda la fisiopatología de la disnea renal. ¿Por qué habrá disnea? A ver. En antitos lo dijimos, pero a ver si... Sobrecarga hídrica por culpa de qué? Del edema. De la presión oncótica. Se disminuyó porque las proteínas están en el suelo. Entonces hay sobrecarga a nivel pulmonar. Entonces usted le saca una radiografía y está lleno de líquido, ¿no? Le hace una ecografía, ve líquido. Entonces usted tiene que entender por qué llegó el líquido ahí. La mayoría que ve ese tipo de imágenes en la radiografía, ¿qué dice? ¿Qué dice que es? Como dice el doctor León, neumonía, dice, ¿no? Todo el que ve esa imagen dice neumonía. Neumonía, antibióticos. ¿Y qué cosa hacían los antibióticos en la lesión renal? También había lesión, ¿no? Fatiga, debilidad, pérdida, prurito, todos ellos en relación al este. Avánzale, por favor. Muy bien, entonces usted tiene que entender que hay una situación fundamental cuando usted tiene que valorar este tema, ¿no? El tema preventivo, el tema del diagnóstico preciso, entendiendo bien claro de dónde está viniendo el problema. ¿Es prerrenal? ¿Es renal? ¿Es porrenal? Y su manejo efectivo que tiene que realizar frente a lo que ya usted está encontrando. ¿Ok? Avanzaré. Y estos son los más comunes que tenemos en nuestra pediatría. ¿Cuál es? Sepsis. Sepsis que se va al shock séptico.
Y se acuerdan que estamos hablando que el shock séptico también era disminución del volumen efectivo. Entonces necesitamos darle un tratamiento anticipado a las fechas. En el caso de los niños, cuando llegan a insuficiencia cardíaca, ¿cuál es su problema principal? Las cardiopatías. En niños es cardiopatías. Entonces viene un niño con edemas. Si no se demuestra lo contrario, debemos tener presente que puede ser una cardiopatía ese problema. ¿Queda claro? Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una pacientita que vino de Cerro de Pasco, tiene 12 años, 13 años, y vino con edemas, ¿no? Pesaba 35 kilos, no, 40 le calcularon, dice, cuando en emergencia, ¿no? Cuando la evaluamos, crépitos, ¿no? Un soplazo que estaba ahí bien notorio. Le hacen el ecocardio y tenía una cardiopatía congénita, ¿no? Un CIA grande, ¿no? A pesar que los CIA eran medio raros, ¿no? Pero un CIA grande. Y entonces, ¿eso puede haber descompensado todo nuestro problema? Sí, preciso edema. Y encima desnutrida. La misma desnutrición ya tiene por debajo la albúmina, ¿verdad? Solo por la definición, por el concepto. Entonces, generó compromiso hemodinámico, más su albúmina, más el mismo problema de la disminución de la efectividad. Y este paciente causa de cardiopatías, importante tener en cuenta lesión renal. Deshidratación. Y parece fácil, ¿eh? Lo primerito que aprende el interno cuando viene a pediatría es hidratar. Dice el niño, ¿cuántos niños creen que en Huancayo vomita, le da su radicante, vomita, le da eso, vomita? Entonces, ¿qué dice? No, llévalo a la emergencia del Hospital del Carmen, dice, ¿no? De salud está lleno. Llega al Hospital del Carmen. Entonces, ¿cómo es en el Hospital del Carmen? ¿Cómo es la jerarquía? Interno, externo, externo, interno, R1, R2, R3, asistente. Llevo al asistente, no me llame. Listo, acá está mi sello. Chao. Me voy. Yo no me hago cargo. R3. El R3 ya dice, no, eso sí es que hay R3. Y si no hay R3, ¿en quién caía? En el R2. R2 todos se han ido a rotar, ¿no? R1, nuevo, un mes tiene. Entonces, si no le hemos enseñado a hacer un manejo de la deshidratación, ¿a dónde puede llegar? A lesión renal. ¿Cómo? Ya han visto, prerrenal, y es categórico. ¿Cuántos en nuestra experiencia, así como llamamos, en nuestra experiencia, cuántos habremos malogrado así? Bastante. Y no sabíamos por qué. Porque creíamos que estamos haciendo bien. Y usted tiene que darse cuenta que si usted no maneja bien la hipoperfusión renal directa, puede generarle lesión renal a este niño. ¿Ok? Y obviamente ¿ve? El último de los niños, ¿ve? Los nefrotóxicos. ¿Y a la cabeza quiénes están? Los ANS. Antibióticos del tipo aminoglucósidos. Pero ustedes han visto también, hay otro tipo de antibióticos también que puede generar problemas renales. ¿Cuáles? La amphotericina, pero de tipo antibiótico que son comunes. Cefalosporina, o sea, en este caso ceftraxona, ¿no? Muy bien. Listo, aváncale por favor. Muy bien, entonces usted tiene que valorar bien, ¿no? Una evaluación inicial ideal, chequear siempre la diuresis, el estado del volumen, la perfusión. Y esa es una partecita de lo cual deberíamos un poquito ir aprendiendo, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos seguros de que mi paciente está haciendo o teniendo una buena perfusión? ¿Cómo usted evalúa clínicamente que su paciente tiene buena perfusión? ¿Qué le evalúa? ¿Qué es? Llenado capilar. Muy bien. Entonces la pregunta sería, viene de cajón, ¿no? ¿Cómo es la estrategia de valorar llenado capilar en un niño? ¿Cómo se hace la evaluación? Si ustedes saben, de repente lo han hecho de adultos, ¿verdad? De adultos, ¿no? ¿De adultos cómo es? Presiona el dedo por cuánto tiempo?
el lecho unguial, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Cuánto? ¿Segundos? 10 segundos. Ya, 10. ¿Cuánto? 1, 2, 10. Termino los 10, ¿qué hago? Suelto. ¿Y luego qué veo? Veo que haya ¿qué? Regrese o que haya llenado. Ok. Ya. En un niño grande, yo creo que lo hacemos así, ¿no? En un niño grande, ¿no? Han visto muchas mamás con su bebito que dice, no sé por qué su manito siempre está fría, por eso le pongo ahí como 50 cositas, le ponen, ¿no? Un guantecito, su botita, todo el bebito. ¿Por qué? Porque ella siente que su manito es fría. A ese niño usted le hace lo mismo que usted me dice, a ese bebito, y probablemente ya no va a cambiarse a 5 segundos. Entonces, ¿usted qué va a decir? No, este niño hay que darle inyección renal. No, ¿no? Entonces tiene afectaciones. Por eso es que en algunos niños más pequeños se hace de distinta manera. Y eso lo vamos a dejar de tarea porque es algo muy importante. Hay videos en eso, en YouTube usted ingresa en niños y lo busca. Hay, actualmente ya hay información también en donde se prueba en un lugar mejor que en otro lugar, entonces etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces el llenado capilar es importantísimo. ¿Ok? Y tiene que ver a su paciente y evaluar la perfusión. ¿Qué manera podría usted determinar que su paciente tiene una buena perfusión, que su volemia está muy bien? ¿Cómo usted podría valorar así, con otro parámetro, otro signo vital? Pero signo vital, el más común de todos, ¿no? Frecuencia. Miren cómo en adultos inclusive hasta el pulso, ¿no? Hasta el pulso, ¿no? En niños grandes también se puede usar el pulso. Pero cuanto más pequeño, también se puede hacer, pero como que la especificidad o la sensibilidad es un poco más baja, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca, que es un valor, es un número objetivo, ¿verdad? O sea, si yo escucho, o en todo caso está con su monitor, en el monitor dice 130, es 130. Para ti, todos estamos viendo 130. En cambio, cuando usted hace el pulso, usted dirá, tiene buen pulso, ¿eh? Entonces lo toca, más o menos, no tanto. ¿No? ¿Pasa el otro? No, nada. Entonces hay una discrepancia, ¿ve? Entonces, cuando un signo tiene mucha discrepancia entre de uno a otro, no me ayuda mucho a valorar, ¿me entiende? Mientras que cuanto más objetivo sea ese signo, ahí sí. Y si en frecuencia cardíaca, puede ser que varíe pues siempre un poquito, ¿no? Yo cuando le pongo el estetoscopio y escucho que hay 135, pero mi amigo 133, ¿no? Pero no hay una variación tan grande, abismal, de decir, ella dice 130 y mi otro compañero dice 80. Mucha diferencia habría. O si es así, algo está pasando con ese niño, ¿no? Pero uno de los signos muy interesantes para valorar es la frecuencia cardíaca. Pero la pregunta es ¿por qué? Y eso lo dijimos en antitos cuando estamos hablando del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Te acuerdas? Muy bien, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si el volumen sistólico baja, por compensación lógica, ¿qué debe subir? La frecuencia cardíaca. Y en el tema hemodinámico, la frecuencia cardíaca usted tiene que valorarlo. ¿De qué manera? Taquicardia, ¿no? El problema es que en niños, a diferencia del adulto, es que por edades, ¿no? Por edades. ¿Cuánto sería taquicardia para un neonato? ¿100 cuánto? ¿60? Mayor de 160 o de 180. Entonces yo necesito un cuadro. Por ejemplo, los chicos que están haciendo externado, yo siempre decía, ¿no? Los que rotan conmigo, ¿no? Usted está haciendo externado, ¿cuál es el objetivo de que haga externado? Doctor, yo quiero hacer el externado de tal manera que cuando llegue al internado, yo tenga todos los tips acá en mi celular
para que no me agarre el otro el profesor al momento de pasar la visita, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque para eso uno hace como que una media práctica de interno, ¿no? El interno, ¿qué hace? Llega tempranito, revisa a su paciente, hace su evolución. Bueno, eso normalmente siempre hacían los internos, ahora no sé qué también lo están haciendo los internos, porque llegan tarde, nadie les puede decir nada, porque dice vienen con su abogado, una cosa así. Da miedo ya los internos. Entonces, bueno, la cosa es de que usted tiene que tener un cuadro en pediatría donde esté los valores de estos, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar ese valor? ¿Va a sacarlo del internet? No, debería ser de un libro o de una fuente buena, ¿no? Ideal, ¿no? Para poder. ¿Cuál es la presión arterial en percentil 50 de un niño de 9 años? Que talla 1,37 m. Guay, ¿no? Pero en estos tiempos, en sus tiempos ya de los Z, ¿no? De generación Z, ¿qué tienen en la mano? Apps, ¿no? Apps. No hay ningún interno que no tenga esta, por ejemplo. El PET-Z. El PET-Z es gratuito. Si quiere tener todos los beneficios de PET-Z, que recién paga, ¿no? Pero usted tiene todo. Y ahí tiene percentiles corporales, percentil de edad gestacional, y tiene percentil de presión. Usted pone ahí la edad, la fecha de nacimiento, la talla del paciente, y al toque le sale por percentiles todo. Entonces usted tiene que tener esa, por ejemplo. Usted no puede llegar a pediatría, sea del Carmen, sea del Hospital 2 de Mayo, de Salud, sin tener las armas necesarias para pasar la visita. Y más aún si todavía es un problema renal, ¿no? En renal hemos visto cuánto orina por hora, ¿no? cc kilo hora. Entonces usted tiene que aprender a hacer cómo es el flujo urinario kilo hora. ¿Cómo se realiza? Cuando haga el externado, lo primero que tiene que usar, doctor, ¿cómo? ¿Me puede enseñar, por favor? Porque escribiendo a veces se aprendemos. Algunos, ¿no? Otros memorizan, tienen buena memoria. ¿Qué más? Medicamentos nefastos, dice, ¿no? Medicamentos que no debe haber ese paciente. Se estoy haciendo mi secuencia de ese paciente con lesión renal. Y bueno, hay algunos que también podemos integrar actualmente el tema de la ecografía Doppler, ¿no? Aváncale, por favor. Lo que sí hay que hacer, miren, resucitación con esteroides balanceados, ajuste obligatorio de las dosis de medicamentos, una nutrición renal adaptada, mantener la perfusión adecuada, es importante eso, chicos. Y lo que no hay que hacer, poner diurético por poner, restricción por restringir, retraso en la dirección de terapia de reemplazo renal o ignorar hipoperfusión. Muy bien. Mándale. Uno más. Ya ahí termina. Muy bien. Ahora pasamos a ITU. De las infecciones de tipo infecciosas en los niños, la infección urinaria es una de las que, entre comillas, podemos decir más comunes, pero que por ser tan común no le damos la importancia de vida. Cuando tal vez en una persona adulta tiene ITU, ¿cuál creen que es la causa? Una persona adulta, en edad reproductiva, le decimos, ¿no? A ustedes, pues. Sí, sí. Pero no hay que hablar de ese tema. ¿Puede ser? ¿Malihigiene? ¿Qué más? ¿Qué otra causa podría haber de sexual? Sexual, ¿no? En cambio, en un niño, igual, y usted diría mala higiene también, ¿no? También puede ser mala higiene, la mamá no le limpia bien, ¿no? O algo así, o la niña se limpia de una manera en donde las heces, donde está el carácter etiológico,
principal de la ITU y logra llegar a una partecita y por su estructura microbiológica logra anidarse y generar todo un proceso infeccioso. ¿Ok? A ver, avanza, por favor. Síguele. Igualito, todo lo que sea del riñón vamos a tener que valorarlo rápidamente. Avanza. La segunda causa de infección más frecuente, y mírenme, esta es una información del 2024 de Pediatrics in Review, ¿no? Cuando un niño tiene infección urinaria, o 1 de cada 3 de esos niños hace cicatriz renal. O sea, es una partecita bien difícil del proceso de infección. Entonces, acá hay dos situaciones, ¿no? Empiezo rápido entonces, doctor, cuando hay infección, empiezo rápido. ¿O qué hace que demore el tratamiento? Y ahí usted tiene que aplicar todo su conocimiento. ¿Por qué? Porque si usted no maneja bien esta ITU, usted va a generar otra vez, ¿no?, problemas de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica por este tipo de cicatrices que va a generar. Y si adelante ese niño o es una niña y ¿cómo se llama? Se gesta, va a haber problemas, va a haber complicaciones de tipo precáncer. ¿Ok? A ver, avanzarle por favor. Y ahí está. Este es uno de los gérmenes más comunes. ¿Quién? El E. coli, ¿no? El E. coli es uno de los gérmenes más comunes para infección urinaria. Pero ¿dónde está el E. coli? En las heces, correcto. Entonces lo que yo tengo que entender es que si está en las heces, ¿cómo ese germen se mete a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tiene que ingresar ese germen para que haga infección urinaria? Al meato urinario. ¿Qué más? Será la uretra. ¿Qué más? La vejiga. ¿Qué más? Sigue subiendo, ¿no? Los uréteres y llega al riñón. Y ahí es donde hace qué cosa, qué tipo de infección, como le llaman todos, ¿no? Pielonefritis, doctor. ITU alta, dice, ¿no? Y si es ITU baja, hay por debajo, entonces cistitis, ¿no? Cistitis, eso le hace la diferenciación, ¿verdad? Un punto anatómico como para hacer esa diferenciación. Pero este germen tiene ciertas características. Acá hay una de ellas. El pili. ¿Qué cosa es el pili? Miren, ¿cuántos pilis tiene ahí? No es pilimilia, es pili, dice. ¿Qué hará eso? ¿Qué creen que hace ese pili en la estructura de este germen? Entonces, otra vez de nuevo, ¿no? ¿Dónde está este germen? En las heces, doctor. Entonces, ¿cómo? Nosotros dijimos la secuencia, ¿no? El seguimiento, por dónde tenía que ir este germen. Tenía que llegar al meato. ¿Y qué? Pero, o sea, ¿cómo? O sea, solamente tú le pones en el meato y ya corre, ¿no? Todos los gérmenes harían eso, ¿no? Pero este germen, gracias a esa estructura, tiene esa posibilidad de movimiento y ascenso. Por eso es que logra subir hasta el riñón, ¿no? De esa manera. La otra manera, ¿cuál sería? O sea, ya no pensamos esta vía, ¿no? ¿Cuál sería la otra manera que llegue este germen al riñón? ¿Cuál sería? En sepsis, ustedes han visto que hay bacteremia, ¿verdad? O sea que el germen se metió a la sangre, ¿no? Y de la sangre comienza a irse a todos los órganos, ¿no? Al hígado, al corazón, al cerebro y al riñón. Si ese germen es Staphylococcus aureus, bueno, ¿no? Este germen es, no sé, Klebsiella, o este germen es E. coli, por ahí también se metería, ¿no? ¿Más difícil? Más difícil, pues, ¿no? Porque generaría todo un proceso, toda una situación. ¿Por dónde es más fácil que entre? De la manera que dijimos al inicio, ¿no? De forma ascendente, ¿no? ¿Y gracias a qué? Gracias a esas estructuras. Lo cual no tienen las otras, ¿no?
Todos los otros no tienen esas estructuras. Tienen una disposición distinta desde su punto de vista microbiológico. Entonces, por eso es muy poco común que usted encuentre las otras situaciones, las otras posibilidades de causa. El mayor porcentaje es el E. coli. Y le completamos dos términos cuando es de la orina. E. coli uropatógeno. E. coli uropatógeno. Nada más. ¿Ok? Avánzale, por favor. Entonces ya sabíamos quién es el causante en su mayor porcentaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo importantes en infección urinaria? En infección urinaria, de acuerdo a las edades, también porque acá hay que variar bastante el tema de la edad, vamos viendo, ¿no? Este tema de la circuncisión. ¿En Huancayo hacen circuncisión común en los niñitos, en los bebitos? No, solito, progresivamente y listo, ¿no? Pero aparentemente han encontrado una correlación mayor o como un factor de riesgo, ¿no? Los que están haciendo ya su trabajo de investigación y hablan de factor de riesgo, entonces más o menos se entiende que falta de circuncisión en varones pequeños o en lactantes generaría una posibilidad de que le apoye, ¿no? Para que haga infección urinaria. El que sea sexo femenino, o sea, solamente que sea mujer, en casos pequeñitas, ¿no? Pequeñitos, también generaría. ¿Por qué? Porque la uretra es más corta, le hace más fácil al germen ascender, entonces puede ser ese también. Anteriormente hablábamos mucho del término de estreñimiento. ¿Por qué creen que el estreñimiento sería un factor de riesgo, un factor asociado que contribuye a una infección urinaria? Es más, usted debe preguntar cuando viene alguien por tema de infección urinaria, entonces usted debería preguntar si ese niño se estreñe o no se estreñe. Pero la pregunta sería, ¿cómo que un niño estreñido generaría la posibilidad de que haga infección urinaria? ¿Cómo cree? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo así? Ajá, pero ¿cómo más o menos? Ya. Cuando hay estreñimiento, ¿dónde se juntan las heces? ¿En qué parte del intestino? En la ampolla. En la ampolla, ¿verdad? O sea, tenemos ascendente, transverso, descendente, ciego y hay una curva, ¿verdad? Ahí es donde. ¿Cómo usted tiene la sensación de que no, ya voy a ir al baño? Disculpen, chicos, voy a ir al baño, ¿no? ¿Cómo se dan, cómo ustedes hay el estímulo para ir a defecar? ¿Cómo sucede el estímulo de defecación? Es que esa ampolla se va llenando, llega a un punto, pasa ese punto, ya pues no. ¿Qué hace usted cuando no encuentra un baño, no? Se aguanta. Piensa con otra cosa, ¿no? Y se aguantó, listo. O se hace como el niñito. No, a menos que sea bastante, ¿no? Bueno, la idea es de que usted tiene una sensibilidad que va a estar pegada a esa parte. Ahora, si usted analiza y dice, ¿dónde está anatómicamente un corte coronal, digamos? ¿No? Y veo hacia abajo, ¿no? ¿En qué posición está la vejiga? ¿En qué posición está ¿cómo se llama? En este caso la ampolla del intestino, ¿no? Del ciego, ¿no? Entonces, están juntitos, ¿no? Entonces ahí va a haber dos situaciones interesantes. Una, que se pega, todo el intestino, toda la ampolla se pega a la vejiga, y la vejiga, que es una bolsita, cambia de ubicación, o sea, de lo que puede ser de esta manera, así, como lo empuja el otro, se vuelve así. ¿Ok?
Y aquí en esta partecita se concentra la orina, se concentra, se concentra, se concentra, se concentra y le hace más fácil. Si hay un solo o dos o tres bacterias, a que crezca mayor cantidad, mayor cantidad, mayor cantidad. O sea, quiere decir que es un factor posible para que que la ictus se dé, ¿no? ¿Y quién está de moda últimamente? ¿Quién? Sobrepeso y obesidad. ¿Han hecho el tema de sobrepeso, obesidad? No, ¿no? ¿O sí? Han hecho más de nutrición, ¿verdad? Pero también en el sílabus está sobrepeso y obesidad. Ustedes se van a dar cuenta que en el caso del niño, o sea, porque el niño, a distinto de nosotros, ¿no? Nosotros nos metemos algo de 3.000 calorías al día con su hamburguesa y todo, ¿no? Y su gaseosita, Coca-Cola todavía, ¿no? Diet, como dicen, ¿no? Toma, pues pasamos 3.500 calorías y haciendo nuestra actividad común y corriente, más aún nosotros, gastaremos 1.800 ya y eso, ¿no? Y si en la mañana es un poco de ejercicio, ya 2.000, ¿no? 2.000 calorías frente a 3.500 que ingresa, entonces obviamente vamos a engordar. Eso no hay vuelta que dar. Pero en el niño se da algo interesante, ¿no? Que el niño está en proceso de crecimiento y ese proceso de crecimiento le jala una cantidad de metabolismo necesario, una cantidad de energía extra que tiene. Entonces el niño come y no debería engordar, porque aparte que el niño corre para allá, agarra a mi sobrina, agarra, no sé qué para todo, grita, habla, juega, pues no está tranquilo, ¿verdad? Pero actualmente, ¿cómo están los niños? Pues, ¿no? PlayStation, ¿no? PlayStation, ¿no? O celular, ¿no? Ya saben, ¿no? No se mueven, están sentados y jugando. Es más, para que no me fastidie, le compro su PlayStation. ¿Cuántos de ustedes les habrán comprado su PlayStation? El 2, el 3, el 2. Bueno, entonces, para que un niño tenga sobrepeso, imagínate, ¿no? Si con solo su actividad física que hace, más su metabolismo, no debería engordar y está gordito, o sea, usted ya tiene que plantar la oreja ahí, ¿no? ¿Y cómo es el manejo de un niño obeso? ¿Sabe? Hay que restringir alimentos, hay que mandarle con el nutricionista. Calorías, por ejemplo, dice calorías según su edad, ¿no? En el niño, la forma más rápida es siempre actividad física. A ese niño, usted agarra y le dice, ya, señora, 2 horas lunes, 2 horas martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, descansa. Eso dice, 2 horas diarias de actividad física. Sí, doctor, sí sale a jugar con sus amiguitos. Bueno, no, eso no. Natación, karate, o sea, algo así definido, ¿no? Donde el niño tiene una actividad definida, ¿sí? Pasa un mes, vuelve a pesar. De lo que está en percentil, pónganse 99, baja 94, 95, así rapidito. En 2, 3 meses ya el niño está en su peso ideal. Imagínense. Ahora, no, doctor, yo he hecho todo eso con mi paciente, con mi niño que tiene obesidad, y no mejora. Ahí sí hay que valorar otras cosas, debe haber problemas distintos. Pero lo normal es que si ese niño hace mayor actividad física, rapidito baja el peso. Y sea un factor protectivo ya para él, ya no uno de riesgo para el tema de infección urinaria. ¿Se cuenta? Y bueno, todo lo que tenga que ver con anormalidades del sistema urinario, que esté hospitalizado y que se le ponga sonda, ¿no? En nuestro servicio viene el paciente con sonda vesical, le ponen, ¿no? Es que está pasando a UCI, pero doctor, tiene que ir con sonda, doctor. Ya se salió el doctor y ya sácale la sonda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo. Yo lo sé. Si lo sé, ¿por qué tiene que estar? A menos que yo, ese paciente, esté tan mal que tengo que manejar volúmenes exactos y precisos, tal vez, ¿no? Un día, pero al día siguiente lo saco. ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy viendo factores que tengo que tener en cuenta. Avánsale, por favor. ¿Y cuáles son los signos? ¿Cuáles son los signos y síntomas de una ITU? A la cabeza va a ser siempre fiebre. El pediatra lo divide en aquellos niños que no pueden transmitir lo que sienten, o sea, verbalmente, y aquellos que sí pueden transmitir. Entonces eso es un poquito variable con la edad,
Y usted tiene ahí una serie de signos que le puedan llevar a pensar en infección urinaria. Pero prácticamente si este paciente viene por emergencia, ¿cómo usted pensaría en infección urinaria? ¿Cómo usted dice de frente, es una infección urinaria? A ver, lo miro su carita, infección urinaria, ¿no? ¿Así? No, no. Pero viene el niño con fiebre, hay su proceso respiratorio, ¿cierto? ¿No? Viene deshidratado, ojo hundido, la mamá te dice, está con 10 diarreas, es gastrointestinal, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero ¿cómo ves un niño que tiene hito? ¿Cómo dices que un niño tiene hito? ¿Cuál? Disuria. Pero sería en el caso del niño que habla. Pero el niño que bebito de 7 meses, doctor, tengo disuria. Bebito, grita nomás, llora nomás. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que tiene hito? Fiebre, acá, excelente. Fiebre sin foco. ¿No? Pero entonces, para decir fiebre sin foco, yo tengo que, primero, ¿qué cosa? A ver, señor, ¿y tiene tos? No. ¿Tiene moquito? No. A ver, qué raro. Mejor lo reviso, ¿ya? Reviso, baja lengua, veo garganta inflamada. Allá no, pero no, debe ser de garganta. Pero garganta rosadita. Pues no, entonces no hay problema respiratorio, ni bajo ni alto. ¿Ha hecho diarrea, mamá? No. ¿Vómitos? Un hito. ¿Y cómo está decaído? De acá hay infección, hay infección. Entonces, ¿cómo se trastoca el diagnóstico de infección urinaria? Descartando otras infecciones. O sea, no es A, no es B, es infección urinaria. Puede ser. Así. O sea, la infección urinaria usted lo va a valorar cuando no encuentra una causa para su fiebre del niñito. Claro, no hay diarrea, no hay dolor abdominal, de repente un poquito, está que ya ahora, ¿no? Pero veíamos que en niños pequeños hay problemas más de fiebre a la cabeza. En cambio, en el niño que ya habla, hasta puede decirte que hay disuria, ¿no? ¿Pero saben qué es disuria? ¿No saben? Dolor a la orina, correcto. Muy bien. Entonces, también síntomas, ok, avanzamos por favor. Muy bien. Pero hay un problema ya, ¿no? Acá viene un problema interesante que se nos va a presentar. Si tiene infección urinaria, ¿qué le piden? ¿Qué examen le piden? ¿Ese es? Ya, por favor. Examen de orina, pero todo, ¿cómo es posible? ¿No? Si estoy pensando en infección urinaria, le pido un examen de orina. ¿Queda claro? Eso creo que hasta mirando nomás ya se lo saben, ¿no? No es necesario ni estudiar, ¿no? Pide el examen de orina, ¿no? ¿Ustedes han ido alguna vez a emergencia del hospital Rebagliati? Nunca. ¿Algún amigo que esté siendo internado ahí o residencia ahí? Pregúntenle, ¿cómo es cuando llega un paciente a la emergencia? Llega el paciente, ay señora, ¿desde cuándo está mal? Ay, listo, ya. Marca, que le tomen todos los exámenes y vuelve. Así. O sea, ya ni lo tocan al paciente, ni lo auscultan, ni se sientan a preguntar desde cuándo es el tiempo de enfermedad, nada. Principales signos y todos son puros exámenes. Entonces ahora vamos a ver esa situación que pasa acá, porque usted piensa que es infección urinaria y entonces lo mismo que le pide, ¿qué cosa es? Un examen de orina. ¿Qué cosa ve usted en un examen de orina? ¿Qué debe ver? Dos partes grandes, doctor, porque una parte es el examen microbiológico y otra es lo que le hacen con esa tirita reactiva de colores, que vira de color a la reacción con la orina, y de acuerdo a lo que ve el tecnólogo o el laboratorista, dice, ya, tiene tanto de proteínas, tanto de tal, así. Y listo, lo escribe ahí en tu reporte, más lo que ve en el microscopio, y lo escribe y te lo da. Listo, entonces usted decida. ¿Ok? Y ahorita que estamos hablando de insuficiencia o de lesión renal,
Vamos a estar recordando, ay, hombre, sí, lesión renal, antibióticos, ¿no? Hay que tener cuidado con los antibióticos. ¿Ok? Veamos, avanza por favor. Entonces hay dos partes en el examen de orina. Una, ¿cómo le tomo el examen de orina? En adultos, ¿cómo normalmente es, chicas y chicos? Le doy el vasito, tome, pega su orinita, ¿no? Te vas al bañito, cierras la puertita siempre y haces, ¿no? Primera pichicita, lo pierdes, segunda, chorro medio, ese se llama chorro medio. Lo junta chorro medio y lo trae. Preguntas, ¿qué puede suceder ahí? Que se demore, por ejemplo. No, yo no quiero acá, no quiero ir a mi casa. ¿No? Se va a su casa, la jauja, hace su orinita y desde vuelve de jauja, ¿no? Esa orina será lo mismo que la orina inmediata. ¿Qué pasará cuando lo tienes mucho tiempo la orina? Ya, bueno, ¿por qué? No. O sea, a ver, ya algo simple, ¿no? Ustedes van a una fiesta. Está bien la fiesta, ¿no? Buena música, la chica cachera, todo. ¿Se quedan o no se quedan? Se quedan, claro que sí. Quiero decir, no, ya me voy, ¿no? Mi mamá me queda, ¿no? O mi enamorada me va a llamar, ¿no? Se quedan en la fiesta, ¿sí? O sea, ¿se quedan por qué? Porque está chévere el ambiente, ¿sí? ¿Por qué ella dice que, o bueno, es así? O sea, hay proliferación de bacterias. ¿Por qué? Porque es un medio donde está excelente para que se proliferen más bacterias. Y entre esas bacterias pueden ser bacterias que no son de la infección urinaria. Entonces, ¿cómo tendríamos que cuidar una muestra si es que es así? De lejos, ¿no? ¿Cómo diríamos? Lugar fresco, más bien un lugar con temperatura baja, ¿no? O sea, si yo bajo la temperatura, hago que no esté en un buen ambiente, que las canciones y las músicas del tono sean horribles y todo se va, ¿no? Entonces, ahí. O sea, yo puedo mantener la muestra, pero con temperatura baja. Nos dan recomendaciones todavía. Porque usted puede darse este caso. Si usted quiere ver una infección urinaria, está en su puesto de salud de, no sé, Tintaipunco, y al lugar donde hay laboratorio es 1 hora. Entonces, ¿para qué le llevo la muestra si va a estar así? Pues no, mejor le pongo en congelamiento, en congelación, o frío, para que pueda aguantar la muestra. Muy bien, entonces en niños puedo utilizar esta del chorro medio, ¿ok? Hay algunas otras también métodos en donde le echas agua friecita al bebito y de pronto el bebito se estimula, dispara, ¿no? Y también puede avanzar, por favor. Pero acá están las dos o las tres situaciones que nos recomiendan de mejor forma. Y de los cuales, bueno, yo nunca haría esta, ¿no? Ese se llama punción suprapúbica. Dice que es tan interesante esta estrategia, esta forma, este método, porque basta que usted tiene esto y lo manda al urocultivo, inclusive la cantidad de colonias a crecer es menor cuando usted lo manda con este proceso, ¿no? Pero imagínense un niñito y su mamá está viendo que le está clavando trágico, ¿no? Actualmente se puede hacer esto con apoyo ecográfico, ¿no? Con el ecógrafo, ya a ver ahí, presiona, y ahí no, aspira, ¿no? Y sale un poquito de sangre. Orina precisa ahí. Pero una forma más práctica es utilizando, ¿qué cosa? Un sondaje. Entonces, el sondaje puede ser una forma de cómo captar la orina y tener la mayor probabilidad del germen. ¿Ok? Y también del examen de orina. Avántale, por favor. Y entonces lo que va a suceder es esto, ¿no? Que usted le valore como tira reactiva. Lo que les decía, ahí la tira reactiva sabe si hay nitritos. ¿Y por qué sale nitrito positivo? ¿Alguien sabe? Tiene que ver con el E. coli, ¿no? El E. coli, ¿qué genera? Ya está. ¿Y qué cosa es eso? Con respecto al nitrito, o sea, hay una reacción ahí que va a generar, ¿verdad? Y entonces,
Cuando usted tiene nitrito positivo, usted dice, pero hay un término ahí. Salió una reacción de E. coli específicamente. Y también sale una presencia de leucocitos estearasa, que le llaman, ¿no? Si yo mezclo estos dos en positivos, obviamente lo que se llama sensibilidad y agresividad va a aumentar. Se ha hecho así valoración excelentemente con todo esto, mezclando, dándole la mejor sensibilidad, dando la mejor especificidad. Y cuando usted le hace la microscopía, y acá está, miren, miren, sin centrifugar, dice. Porque mucho tiempo los de laboratorio siempre han centrifugado las muestras de orina, entre comillas, para que se asiente bien todos los gérmenes y ahí poder observar el sedimento urinario de forma ideal. Miren, dice sin centrifugar. La recomendación actual es sin centrifugar. Y ahí usted encuentra piuria o la famosa leucocitos, ¿no? Leucocitos. Y usted tiene aparentemente un examen de orina con infección urinaria. ¿Ok? Pero usted no valoró sintomatología, no valoró nada, el chip está corriendo por todos lados, pero tiene un resultado de examen de orina. ¿Qué haría? ¿Le da tratamiento o no? ¿Qué opina? Recuerde que si no le da tratamiento a tiempo, va a generar lesión renal. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que buscar? Avanzaré, por favor. El urocultivo. Pero ¿en cuánto tiempo sale un urocultivo? ¿Cuánto tiempo? ¿Se recuerda? 72 horas como mínimo. ¿Puede usted buscar información a las 24 horas? Puede. Si hay crecimiento, ya algo está creciendo de ahí. ¿Y qué cosa es lo que va a buscar? Esto, miren, ve. Mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia de un único uropatógeno en una muestra de orina limpia. O sea, tomada con chorro medio, ¿no? Pero si usted utilizó obtenida por sonda o en todo caso por punción, 50.000. O sea, es menos la cantidad. ¿Ok? O sea, puede ser que también salga, crezca en urocultivo, pero no llegue a esa cantidad de unidades formadas de colonia. Si usted no llega a esa cantidad, o sea, mayor de 100.000 o mayor de 50.000 tomado con sonda, entonces usted también tiene que tener bastante cuidado. En cambio, cuando usted le toma con la aguja, que normalmente no hacemos, dice, basta que salga ahí un hito y ya está. Porque se supone que eso es lo más estéril posible. ¿Ok? Avanza. Muy bien. Hay algunos factores que nos dicen, en este paciente vamos a hospitalizarlo. ¿En qué pacientes hospitalizaríamos en caso de infección urinaria? Ese es un problema siempre cuando estamos en emergencia, ¿no? Ahí tiene ictus, claro, su examen de orina característico, no tiene hasta nitrito positivo, leucocitos inclusive más de 100 por campo. La pregunta es, ¿lo hospitalizamos? ¿Cuándo hospitalizamos? ¿Qué dice ahí? 1. Factor social demográfico elevado, quiere decir una edad chiquitito, neonato prácticamente, ese bebito tiene que ser hospitalizado. La gravedad, que haya signos o síntomas de enfermedad sistémica, ¿no? Y la poca tolerancia a la vía oral podría ser también un motivo, claro, ¿no? Claro, porque si yo le doy vía oral y no lo toma, prácticamente tiene que recibir el tratamiento vía endovenosa, entonces tengo que optar por eso. Avánzale, por favor. Entonces, usted va a elegir una elección empírica, va a elegir un tratamiento empírico. Usted no tiene un tratamiento así definitivo, va a usar un tratamiento empírico. ¿Ok? Ese tratamiento empírico, las actuales guías de manejo en infección urinaria, tienen algunas alternativas que le dan. Pero a pesar de todo eso, estamos cayendo en ese problema de la resistencia a antibióticos. Y de lo que antes funcionaba bien un sulfamethoxazol trimetropin para una infección urinaria, actualmente ya no le hace ni cosquillas al E. coli en el tema urinario. O sea, si usted como médico le da sulfamethoxazol trimetropin a un niño, es muy probable que falle su tratamiento. Y es muy probable que si falla el tratamiento, la lesión renal, en este caso la cicatriz renal, sea
muy probable que tenga este nivel. ¿Ok? Entonces, mándale por favor. Vamos a tener algunas opciones. Desde el escenario ambulatorio, que viene a ser vía oral, hasta el escenario hospitalario, que es algunas alternativas que nos dan. La primera, a pesar de que acá está al revés, el amoxiclavulánico todavía sigue siendo una alternativa recomendada desde la Academia Americana. Amoxiclavulánico, dosis normales, esto no es dosis de neumonía que es 80-90%, nada, 50 suficiente. ¿Ok? Tienes una opción acá. La mayoría de centros de salud, puestos de salud, tienen amoxiclavulánico. ¿Ok? Ahora, el problema es que la concentración que ellos manejan es muy diferente a lo que debe usarse, ¿no? La otra alternativa, estas dos de acá, prácticamente por el tema de resistencia bacteriana, casi ya no tiene sentido usarlas. ¿Ok? Y acá dice cefilexina, pero debe ser cefalexina. La cefalexina tiene una buena llegada de coli, así es que también se puede usar. Teniendo en cuenta ya como una opción siguiente, ¿no? La cefixima, que viene a ser una cefalosporina de tercera generación vía oral. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto creen que cuesta un jarabito de cefixima, el más barato? 80 soles. Si la mamá trabajando todo el día gana 20, ¿creen que le compren? Difícil, ¿no? La cefalexina sí todavía hay en el Ministerio de Salud, entonces podríamos tener dos opciones, ¿no? Amoxiclavulánico y cefalexina. Esto desde el punto de vista vía oral, ambulatorio. ¿A quién le doy ese tratamiento? Puedo esperar, inclusive, si este niño no tiene tantos signos, yo esperaría el urocultivo. El urocultivo sale a que es sensible y a esa sensibilidad del antibiótico le doy el tratamiento. ¿Ok? Si ya lo hospitalizo el paciente, miren cómo queda el último, ¿quién? Y usted tendría que tener bien clarito cuál es la dosificación por kilo de peso. Porque si no, ¿qué va a pasar? Aparte que tiene una infección urinaria, le va a generar a usted, ¿qué pasa? Una lesión renal. ¿Ok? Gentamicina, amicacina, aminoglucósidos. Cefasolina, una alternativa recomendada. Y la otra, ceftriaxona. ¿Avanzan? Antes, en las guías anteriores, más o menos las guías de hace 10 años, que han hecho sus revisiones y todo eso, decían, primera infección urinaria, no hay problema, déjalo pasar. Segunda infección urinaria, hágale lo mínimo, una ecografía renal. Así decía. Actualmente, ya no. Actualmente, usted tiene infección urinaria, debe hacerle como mínimo esta secuencia. Una ecografía renal. Y si encuentra algo ahí, le hace una cistografía miccional. Si encuentra acá problemas, un gammagrafía renal. ¿Ok? ¿Dónde hacen gammagrafía? ¿En qué lugar? En Lima. ¿En qué hospital? El único que yo me recuerdo es el Rebagliati, que ya sé. Y bueno, y la parte privada. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las dos últimas que tenemos? Lo mínimo que tendríamos que hacer sería una ecografía. Lo mínimo. Bueno, esperemos que no haya nada ahí, ¿no? Y encontrar bien. Avánzale. Muy bien. Entonces, en ITU, usted tiene que tener muy en consideración el tema de protección. Actuar rápido, pero también teniendo en cuenta los signos y síntomas. Avánzale, por favor. ¿Sigue? Ya. A ver, pásale el tema de hemolíticos, ¿no? Estos tres que vienen vamos a hacer rápido, ¿ya? Porque se entiende que ya pasamos la parte de la parte fisiopatológica. Las luces de acá adelante se pueden apagar. Son los de adelante. Break. Andrés.
terminando este, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué vemos ahí? Un niño que está realizándose hemodiálisis. Avanzale, por favor. Una niña que está realizando hemodiálisis. Probablemente, ¿por qué? ¿Por qué realiza hemodiálisis los pacientes? Porque hay lesión renal. Tenía lesión renal, ¿no? A ver, avanza. Unos datitos así simples para que se recuerden. Dice, cada año más de 300 niños peruanos desarrollan enfermedad renal que requiere hemodiálisis. Sin embargo, en todo el país existen muy pocas unidades especializadas, exclusivamente en pacientes pediátricos. Todo está concentrado en Lima. Mientras la demanda aumenta por malformaciones congénitas, ahí viene el tema, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, daño renal por sepsis, la oferta sigue limitada. La mayoría de los hospitales regionales, o sea, como aquí, no cuentan con equipos ni personal entrenado para hacer hemodiálisis infantil. Nefrólogo pediatra, ¿no? O sea, después de ser pediatra, hace nefrología. ¿Cuántos existen en Perú? ¿Cuántos creen? 30 en todo el Perú. En todo el Perú. O sea, si usted terminando desea hacer pediatría y luego nefropediatría, probablemente usted ya será pues el número 40, porque muy pocos les gusta esa especialidad. La mayoría se queda en Lima porque, como ven ahí, el tema de hemodiálisis, los equipos del costo que tienen son para estar allá, ¿no? La cantidad que se requiere. Avánzale. ¿Y qué relación tendrá con esto? Justo que están pensando en hacer su break. Está rico el corte, ¿verdad? Miren acá, este corte. ¿Cómo le llaman este corte? ¿3 cuartos al medio? Término medio, ¿verdad? Término vivo. ¿Por qué? Sangre, ¿no? Pero que alguna vez, si no han comido así, o sea, si no han ordenado de esa manera, esto es un corte término medio, porque hay sangre. Y muchos de los que son fanáticos de la comida, o sea, que comen carne, dicen que comer a término medio es lo que debe comer uno que come carne, ¿no? O sea, eso es algo lógico, ¿no? ¿Cómo va a pedir usted 3 cuartos? Es ilógico, está quemando la carne, ¿no? El fondo, la cultura de comer carne se ve transgredida cuando usted pide 3 cuartos, ¿no? Usted tiene que pedir término medio. O una hamburguesita de esas, ¿no? Que a veces, como hay cola en la hamburguesería, el señor, para hacerlo rápido, le da listo, ¿no? Y como yo como bien picantito, ya ni cuenta me doy de la carne, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con esos niños que estaban en hemodiálisis, ¿no? Justamente lo que vamos a ver, avanzan. El síndrome urémico hemolítico o hemolítico urémico. Un germen que tiene estas carnes mal cocidas, ¿no? Y encima que no nos lavamos la mano, genera estos problemas. Ustedes, yo estoy seguro que ustedes así en la vida diaria han escuchado sobre el coqueluche, ¿verdad? Tosferina, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si ustedes por ahí han hecho un poquito de revisión de ese tema, la tosferina, ¿quién lo produce? ¿Cuál es el germen causante? ¿Difteria? ¿Qué tal? Pertussis. Pertussis, doctor, está justo en la vacuna de DPT, ¿no? Difteria, tétanos, pertussis. La pertussis es un germen que produce una toxina y esa toxina genera el problema del coqueluche. Y el coqueluche tiene varios nombres. Tosferina es uno de ellos. ¿Saben cuál es el otro término o el otro nombre que le da a la tosferina? Tos de los 100 días.
Así como cuando dice, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco, ¿no? ¿Cuántos días dura el coqueluche? 100 días. Y no es porque el germen esté ahí, sino porque el germen botó su toxina. Todas aquellas enfermedades que ustedes en su desarrollo boten toxinas son pero trágicas. Y se entiende que cuando hablamos de síndrome hemolítico urémico o urémico hemolítico, usted va a hablar de una toxina. ¿Que lo produce quién? El mismo germen de la ITU, pero otro tipo. Avanza, por favor. El síndrome urémico se caracteriza, dice, por una triada clásica: anemia hemolítica, trombocitopenia y lesión renal aguda. Lesión renal aguda. ¿Y se acuerdan cuál de esas lesiones renales era? ¿La pre, la renal, la intrínseca o la post? ¿Cuál de ellos era? La intrínseca. Okay. ¿Y cuál de los dos? En lesión intrínseca teníamos uno o dos. Dos. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos tiene que ver con SHU, con síndrome urémico hemolítico? Por eso acá dice lesión renal aguda. O sea, ya desde ya genera una lesión. ¿Cómo así? Acá ustedes ven una fotito, ¿ven? Los que desean saber quién es él, en PubMed escriban Exeni RA, autor, así entre llaves. Y van a encontrar que el doctor es un doctor argentino. Sus dos hijas son también médicos. Él es nefrólogo, pediatra. Sus dos hijas también son nefrólogas, las dos. Y todos se han dedicado al estudio del SHU. ¿Y por qué creen en Argentina? Claro, ¿no? ¿Cuántos años en Argentina y han comido su carnecita, ¿no? O mínimo, pues, ¿no? Si vas a Argentina tienes que comer carne, pues, ¿no? Carne blanca, ¿cómo carne? Estamos hablando de carne. Carne. El doctor Ramón Exeni es uno de los estudiosos en este tema. Entonces, prácticamente uno de los que... Y eso es cuando le están dando el premio nacional por la investigación de este tema. Gracias a él se ha hecho varias evaluaciones ya a nivel del cuidado de la carne y todas esas situaciones allá en Argentina para que esto disminuya. Pero aún así es alto su nivel de casos de SHU en Argentina. ¿Vamos a ver? Algunos datos, vamos a avanzar rápido. Y ahí está, miren. Una de las toxinas, la toxina que tiene que ver es la que representa el problema es con el germen E. coli. Pero un E. coli que se llama enterotoxigénica y que tiene una toxina que le llama la toxina Shiga. Entonces hemos quedado que cualquier bacteria que deje una toxina es jodida, ¿no? O sea, genera mucho problema en el paciente. Y es justamente lo que hace este germen. Este germen lo que hace es deja su toxina Shiga y ya ve tu caso, ¿no? Ya, prácticamente, como ustedes van a observar acá, dice, se presenta de esta manera, con diarrea, la gran mayoría, y de esos que presentan diarrea, casi la gran mayoría presenta con sangre. Cuando usted ve un paciente que tiene diarrea con sangre y fiebre, ¿en qué usted está pensando? Problema gastrointestinal, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Disentería, le dicen, ¿no? Disentería. Disentería, ¿y qué le damos de tratamiento? Antibiótico. Y se van a dar cuenta que en este caso darle antibiótico va a generar empeoramiento. ¿Por qué? ¿Qué vimos en la lesión renal? Que los antibióticos generan problemas. Y a veces, como no mejora, entre comillas, lo que hacen es cambiarle de ceftriaxona a aminoglucosa. O sea, de la lesión que le estabas causando a peor lesión. ¿No? Avánzale, por favor. Y más o menos, ¿cómo es la evolución clínica de un SHU? Miren, dice diarrea, colitis hemorrágica, o sea, lo que ustedes están viendo, un paciente que viene con diarrea con sangre, genera ese proceso una enfermedad multisistémica. O sea, no solamente era el problema de gastrointestinal, comienza a haber otros problemas, ¿no? Y
Si pasa todo eso tranquilamente, puede pasar a recuperación, puede recuperarse también. Pero muchos de estos pacientes van a lesión renal aguda, generando de paso una enfermedad glomerular, porque ahí hemos visto que era el problema, ¿verdad? ¿Ya? Y puede generar secuelas. Este problema multisistémico se puede dar a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal, a nivel ¿cómo se llama? Cardíaco, generando secuelas también. Avántale, por favor. Y más o menos es la evolución clínica del SHU. Usted lo ve generalmente acá. Entre este día, aquí lo vemos. Diarrea con sangre. Ahí. Y le da el tratamiento todavía. No, mire, cuando usted tiene diarrea con sangre, dale nomás su tratamiento antibiótico y mejora. Y pasan, miren, la resolución de la diarrea, pero ¿qué porcentaje se resuelve y qué porcentaje puede llegar a SHU? Triste si llega a este porcentaje, ¿verdad? Porque la gran mayoría va a resolverse solito. Pero va a haber un grupito de uno de cada 10, por lo menos, que puede llegar a un proceso de SHU. Y usted lo va a ver aquí, le va a dar tratamiento y lo va a volver a ver aquí cuando esté ya con el problema. ¿Qué problema tiene? Avanzaré. Ahí está más o menos la fisiopatología. Miren, ve la infección inicial, la producción de la toxina Shiga, el daño endotelial que estamos viendo, ¿no? De la toxina por el mismo motivo, la inhibición proteica, la activación del complemento para generar todo un proceso, ¿cómo se llama?, de afectación al nivel de lo que es la activación de coagulación, de la cascada de coagulación, y la formación de microtrombos plaquetarios que obstruyen ¿cómo se llama?, que hacen isquemia tisular, hemólisis microangiopática y obstrucción vascular. ¿Avanzan? Entonces, este paciente llega a tener problema renal, aquí, ¿no? Pero recuérdese usted de la exposición de lesión renal, ¿no? ¿Por qué motivo y en qué lugar esto está sucediendo? ¿Cuál es su situación causante, la fisiopatología de este problema? Para que usted pueda entender fácilmente que estas células endoteliales glomerulares van a generar la insuficiencia renal aguda, o en este caso ya el término ha cambiado a lesión renal aguda. Avántale, por favor. Y obviamente hay diferenciaciones, ¿no? Hay SHU específicamente de la toxina Shiga, hay SHU secundarios también, hay SHU atípicos de presentación distinta, pero el que nos vamos a guiar es en la toxina Shiga. Avántale. Uno más. Estos son los síntomas más frecuentes, ¿no? Diarrea, dolor abdominal intenso, poca cantidad de orina y palidez. Ahí es un poquito que siempre nos engaña con el tema gastrointestinal, ¿no? Porque normalmente así viene un paciente con un problema gastrointestinal. Avánzale, por favor. Pero ¿cómo se manifiesta? Miren, ve. Está pálido. Y es que tiene una anemia hemolítica. Y esa anemia hemolítica está generando ya lesión renal. Toda esa situación va a generar alteraciones neurológicas. El mismo tema, la hipertensión arterial, los síntomas gastrointestinales y las manifestaciones cardíacas. O sea, se va a volver un problema sistémico. Entonces, este paciente lo va a ver 2 veces usted. Uno, cuando vino con la diarrea y le dio tratamiento antibiótico. Y 2, cuando venga con toda esta secuela. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el antecedente de este paciente? Yo no estaba en la guardia, dice, ¿no? En la guardia yo no estaba. Dice, no, yo he venido hace 5 días atrás y estaba con diarrea con sangre. Así te va. Y el doctor me da el tratamiento y ya me terminó el tratamiento. ¿No? Lo malo es que ese tratamiento me ha generado más lesión renal. Más lesión de todo el problema. Avánzale, por favor. ¿Y cómo tendría que abordar el tratamiento? El abordamiento del tratamiento no está para hacerlo ni siquiera al nivel que estamos aquí en Huancayo. Está para generar varios exámenes de un tipo bien elevado, de exámenes que prácticamente este paciente tendría que referirse. Avánzale. ¿Y cuál es entonces el tratamiento para este paciente? El tratamiento es de soporte, 100%.
si este paciente te viene con un problema de hipertensión, vamos a tener que manejar esa hipertensión. Si el paciente tiene un problema hidroelectrolítico, tendremos que corregir el tema hidroelectrolítico. Si hay que ponerle plaquetas, habrá que ponerle plaquetas. O sea, doctor, simplemente este paciente lo que vamos a hacer es tratamiento y manejo de soporte. Este paciente puede llegar a generar una lesión renal aguda tan severa que pueda llegar a ser esta lesión tan alta que pueda generarle un nivel de lesión renal que sea necesario un tratamiento extra, o sea, ese riñón ya no funcione. Sí, estrictamente que sí. La mayoría de los niños que han llegado a hemodiálisis, su causa es el shock, si no es sepsis, ¿no? Sepsis, pero que han estado hospitalizados, que han hecho sepsis, bueno, ¿no? Pero los que así suavecito, ellos. ¿Cuál es la causa? Los alimentos mal preparados, sobre todo la carne. Sobre todo la carne. Aváncale, por favor. Muy bien. Y ahora sí nos damos un lapso ya. 10 minutitos, ¿está bien? Y ahí terminamos ya con el tema de nefrítico y nefrótico. Y el doctor decía, una horita.